Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy en la mañana, tempranito. Me da mucho gusto poder hablar del proyecto de Taller California, que tiene ya, va a cumplir un poquito más de un año la editorial, pero el taller ya lleva unos años operando y les quiero platicar cómo empezó el taller y cómo hemos ido pensando la relación entre artistas, escritores y también en términos de canales de distribución, la relación entre también los diseñadores, diseñadoras, editoras. Entonces voy a compartir la pantalla. Dícenme sí. Ok. Espero que no me esté congelando. No, se ve bien. Ok. Bueno, el nombre de la plática le puse libros experimentales de la idea de la página impresa, un poco como para señalar que quiero hablar desde cómo nosotros pensamos los libros y cómo ha ocurrido, por ejemplo, con algunas de las autoras y autores. Eh, y en el origen del taller y de la editorial está este texto de Ulises Carrión, que fue un artista mexicano, conceptual, que se mudó a Ámsterdam, empezó a trabajar en los 70s, fundó una biblioteca, un centro cultural donde se exponían libros, invitaban artistas a presentar su trabajo y luego él fundó una biblioteca que se llama Other Books, una biblioteca librería, que fue muy importante, operó en los 70s y fue como la primera librería en vender libros de artista. Y lo que dice Ulises Carrión en el Arte Nuevo de Hacer Libros es que la escritura del texto es solo el primer eslabón en la cadena que va del escritor al lector. En el arte nuevo, el escritor asume la responsabilidad de todo el proceso. Eh, y esta idea es que un libro, generalmente la forma en que se piensa un libro es que alguien escribe un libro o alguien tiene una idea de un libro y entonces esa persona no está a cargo de, por ejemplo, de pensar en la distribución o incluso en el diseño. O sea, por ejemplo, en el campo de la literatura, que es donde se puede ver un poco más cómo se siguen los mismos modelos de diseño. Quien escribe el libro casi no tiene ningún tipo de interacción con los diseñadores. La relación con el editor suele ser como muy, también como ocurre en un principio y después cada quien va por su lado. Entonces, Ulises Carrión plantea primero que el libro es un objeto y que ese objeto tiene muchas formas de transformarse, de entenderse, que la página es un espacio de creatividad y eso es fundamental porque la página es solamente el comienzo de cómo pensar el libro. Entonces, eh, ahí, empezando por ahí, digamos, por transformar la idea de cómo hacer un libro, se pueden derivar varias ideas. Por ejemplo, ¿qué es la edición independiente? La edición independiente, la manera en que se puede entender o que se puede practicar también es pensar que una editorial no tiene que responder a las demandas del mercado, a las ideas de cómo debe ser un libro, a las ideas de cómo se debe distribuir. Entonces, por ahí hay una especie de libertad, aunque siempre se tiene que negociar cómo hacer que los libros se muevan, cómo se van a vender los libros, etcétera. Entonces, la propuesta de Ulises Carrión es pensar en la relación entre forma y contenido, edición y distribución. Eso también es muy importante. Para él, las formas en que los libros se movían, en que el arte se movía, es decir, como todo el aparato cultural alrededor de la distribución era sumamente importante. Entonces, eh, él no, por ejemplo, no entendía la noción de marketing, sino era más bien
cómo activar este objeto llamado libro en los circuitos de lectores, en los circuitos artísticos. Pues, por ejemplo, pienso en el poeta Oliverio Girondo, que cuando sacó su libro, se subió al coche con un altavoz y empezó a leer los poemas y conforme iba leyendo los poemas la gente se acercaba, se detenía y empezaba a vender el libro ahí. Entonces, estos actos que irrumpen con las nociones de cómo se debe vender un libro son importantes porque plantean también o ponen en el reflector las formas en que también las formas problemáticas, por ejemplo, en que funciona la distribución de los libros, ¿no? Si ustedes están familiarizadas o familiarizados con la distribución de los libros, una editorial suele contratar a un distribuidor o habla con las librerías se quedan con un porcentaje o los distribuidores también se quedan con un porcentaje y se tiene muy poco control sobre qué pasa con el libro, a veces devuelven los libros y algunas editoriales destruyen esos libros. Es un proceso muy complicado, es muy caro. Hay editoriales que trabajan muy bien con distribuidores, pero las editoriales más pequeñas siempre suele ser un tema muy complicado porque es caro y porque no siempre se garantiza que van a llegar a las mesas de las librerías. Ahora, nosotros en Taller California pensamos en los libros de artista como el método y el tipo de, el andamiaje para hacer libros. Y digamos que nos funciona pensar en libros de artista porque es una categoría muy flexible. Digamos que no es que todo pueda ser un libro de artista, pero a la vez todo puede ser un libro de artista. Y en ese espacio como de, sí, en este espacio de libertad se pueden hacer muchas cosas y ya hay una categoría en el mercado para libros de artista, entonces eso permite que la gente entienda el libro como, ok, sé que voy a ver un libro que un poco transgrede lo tradicional, entonces nos colgamos de la categoría, pero en realidad estamos como siempre moviéndonos entre lo tradicional, los libros de artista, y ahora que les enseño los ejemplos verán a qué me refiero. Otra cosa que nos gusta mucho pensar es que si un libro es un objeto terminado, no, una de los proyectos del Taller California es en las revisiones, un poco rehacer o cambiar algunas partes de la primera edición, algunos aspectos, y que la segunda revisión no sea una corrección, sino más bien una reinterpretación de esa primera edición. Entonces, en ese sentido, no lo vemos como aquí esta fue la primera edición, sino que se puede continuar siempre haciendo el libro, sobre todo porque nosotras podemos hacer el libro, tenemos la forma de producir el libro, entonces en este sentido también es muy artesanal, eh, cada libro es casi un objeto único. Y el otro aspecto que viene también de esta idea de Ulises Carrión, de cómo se puede pensar hacer libros de una manera distinta, es esta forma de colaboración, una nueva forma de colaboración entre artistas, escritores y editores, lo que quiere decir que en cuanto que uno puede inventar libros, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora que les platiqué cómo empezó Redacted, uno de los libros que publicamos este año, y los autores llegaron, querían imprimir una serie de imágenes y de documentos de la ciudad de San Diego que habían sido testadas, o sea, le habían tachado la información para poderlos compartir, pues querían imprimir estas imágenes y a partir de hablar de dónde vienen estas imágenes, por qué querían hacer una especie de exposición, es que empezamos a pensar en la posibilidad de un libro. Entonces, el libro, fueron escribiendo el libro conforme íbamos platicando sobre las imágenes. Y esto fue súper interesante porque a pesar de que es un texto que escribieron los dos, hay mucha colaboración entre los tres y también una colaboración de diseño. Esta noción y por favor, si tienen preguntas, interrúmpanme, comentarios, nada más abran su micrófono y con gusto platicamos.
Esto de la colaboración viene desde principios del taller. Taller California tiene dos, digamos, avenidas, dos divisiones que son, una es el taller, que es el taller de producción en la que trabajo con artistas, pero los artistas, digamos, que tienen un proyecto y yo ayudo a imprimir, a pensarlo para imprimirlo en risograph. Tenemos una risograph, les voy a mostrar. Esa es una risograph. La risograph es algunos seguro ya conocen la máquina, pero usamos la risograph porque es muy barato imprimir en la máquina y tiene una estética muy particular. Los errores se ven bien, los errores son afortunados. A veces es dificilísimo trabajar con la máquina porque muchas de ellas como son muy caras cuando las compras nuevas, pero cuando consigues unas que son usadas, entonces son más accesibles en términos de precio, pero ya vienen como eh, con sus idiosincrasias, entonces hay que responder como que ahora hay que apretarle el botón más de 10 segundos o darle el golpecito, entonces como que todo eso hace que el proceso a veces sea un poco pesadillesco, pero muy placentero. Entonces, imprimimos en esta máquina, lo que hacemos en el taller es trabajar con artistas y decir, bueno, ¿cuál es tu proyecto? Y, por ejemplo, este es un proyecto que hicimos con Adela Goldberg, que es una artista de México. Hizo una exposición e imprimimos en el taller unos pósters que se distribuyeron en la exposición. Es nada más un ejemplo por ejemplo, del tipo de imagen que imprime la risograph, para que vean, no es una reproducción, es una reproducción muy distinta. Las imágenes a color, dependiendo del número de tintas que la máquina tenga o que uno tenga, el número de colores que se pueden combinar y crear en una impresión. Este es otro libro que hicimos para Cara Jocelyn, que se llama No Future. También alguien de aquí de San Diego, un artista que ya se mudó a Los Ángeles, pero y este libro son sus pinturas que se traducieron muy bien, se trabajaron muy bien al espacio del libro. Eh, este Algunos probablemente ya conocen este proyecto de Ingrid Hernández y Peter Vice, o Nada que declarar. Este es otro proyecto que hicimos en el taller. Hemos hecho otros más, pero ya para pasar a los libros, quería enseñarles estos también para que vean cómo la calidad de la risograph. Como ven, es la misma máquina, pero cada proyecto tiene una estética particular. Entonces, a pesar de que la máquina imprime de esta forma, sí hay manera de manipular para que no todo se vea igual. Este es uno de los proyectos que imprimimos ya como parte de la editorial de Taller California. Eh, Todos los libros los armamos a mano, no hacemos nada, no mandamos nada a hacer fuera del taller, entonces sí, todo es como ay, perdón, ahí está, muy artesanal. Este libro es un libro que no sé si no les platico del proyecto. David Morrison Portillo es un joven de San Isidro, Tijuana, San Isidro, cuyo proyecto consiste en cruzar la frontera, elige una noche donde no hay tanta gente pasando y entonces cruza la frontera en un loop. Va y viene y lo hace por un par de horas y en ese ir y venir es una especie de provocación, está entre el performance, entre la protesta, y en ese ir y venir le pasan muchas cosas con los oficiales de migración, lo han molestado, pero ya lo conocen, le han quitado su pasaporte, y él, por ejemplo, una de las cosas que hace, una vez cuando le quitaron una de sus credenciales, empezó a cruzar sin ningún documento, y decía, bueno, pues tiene la doble ciudadanía, entonces decía, yo puedo cruzar
soy ciudadano estadounidense, déjenme cruzar. Y entonces empezó a hacer este proyecto solo, y después cuando conoció a Rihan Ye, que es una antropóloga de aquí de San Diego, empezaron a platicar sobre este proyecto. Y entre los dos crearon este diálogo en el que analizan qué pasa, analizan la violencia del Estado, analizan los distintos simbolismos de lo que hace David, hablan del peligro, hablan también de otras prácticas, de la gente que cruza todos los días varias veces. Entonces, ahí, cuando yo me enteré del proyecto, fue a través de oírlos en una conferencia, y en este diálogo que tienen hay mucho juego, y entonces la idea era cómo traducir primero la relación por ejemplo, entre los idiomas, el inglés, español y el Spanglish, este tercer espacio de idioma en la forma del libro. Entonces empezamos a hablar de cómo hacer eso, y encontramos la forma de separar el libro, lo cortamos, arriba va el diálogo en inglés y español, y abajo se alterna, digamos que es la traducción. Y entonces, al final, esta frontera también se traduce en el libro, ¿no? Cuando estás leyendo el libro tienes que un poco siempre cruzar de arriba a abajo, de abajo hacia arriba. Entonces esta fue una forma en que encontramos de traducir lo que pasa en el libro, los temas de los que están hablando, las imágenes también en el libro se separan, digamos, las cortamos, y les paso un video en el chat en un minuto para que puedan ver qué pasa conforme se van moviendo las páginas. Y lo salto porque si no acabo de mostrarles. Este es otro libro, este es Redacted, de Lily Irani y Jessie Marks. Lily Irani es una profesora en UCSD, y Jesse Marks es un reportero que trabaja en Voice of San Diego, y los dos estos son ellos quienes se acercaron a preguntarme si me interesaba imprimir estos textos testados que el gobierno tacha cuando alguien va a pedir un documento de la ciudad. Por ejemplo, ellos estaban investigando un proyecto que se llama Shot Spotter, que son cámaras que la ciudad de San Diego instaló en zonas de, se supone, alto riesgo, que graban los sonidos de la calle, y supuestamente nada más era sonido, que cuando se oyera un disparo, la policía llegaba inmediatamente al lugar donde habían escuchado el disparo, pero resulta que también estaban grabando video, lo cual no estaba permitido. Entonces se hizo un escándalo, porque es una violación a los derechos de los ciudadanos, o sea, no te pueden grabar sin autorización. Entonces, al final, durante esta investigación, pidieron muchos de estos documentos, y este es una muestra de uno de los documentos que les mandaron completamente tachado. Por ejemplo, esto lo pusimos al principio como parte del índice. Entonces, cuando abres el libro, en vez de, no puedes ver el índice, tienes que levantar este documento y aparece el índice. Entonces, durante todo el libro, esta idea de lo tachado, de lo que no se puede ver o de lo que se revela, se presenta, está en las páginas, en el diseño. También otra cosa que platicamos al hacer el libro era incluir una guía de cómo pedir, por ejemplo, cómo pedir documentos a la ciudad, documentos al gobierno de California. Entonces hicimos también esta especie de guía, y digamos que cuando negociamos esto, siempre la pregunta es, ¿cómo se puede añadir algo al libro que va a hacer que el lector tenga una experiencia de muchas dimensiones en el libro? Es decir, no solamente es leer, recibir la información, pero también una experiencia visual, y también tener una conexión práctica con lo que se está diciendo en el libro. Entonces, digamos que en ese sentido no son como
muy estables, es decir, no es el texto empieza aquí y acaba acá, sino que una vez que ya leíste esto, ¿qué te parece si ponemos una entrevista? ¿Qué te parece si ahora hay una guía práctica? Entonces, en vez de pensarlo como, vamos a publicar aparte la guía práctica, todo lo incorporamos en el libro como con este deseo de que el tema nunca acaba en el texto, sino que continúa y que la invitación es que lo que está en el libro no se quede en el libro, sino que el conocimiento sea siempre un salto hacia lo práctico. Este fue nuestro libro de artista, es decir, en términos como más tradicional. Los otros libros son híbridos, están a medio camino entre ensayos, libros de artista, pero este sí fue completamente un libro de artista, es decir, lo hicimos con Rubén Ortiz Torres, un artista que vive entre San Diego, Los Ángeles, la Ciudad de México, y es un proyecto que hizo en los años 80, fotografió a la comunidad punk de la que era parte en el DF, y es un proyecto que ya tiene mucho tiempo, pero que revivimos, y que bueno, que él empezó a circular de nueva cuenta en Oaxaca, lo expusieron en el Centro Manuel Álvarez Bravo, y después de esa exposición empezamos a platicar por ejemplo, las prácticas gráficas que ellos tenían en esa época, sus amigos que también eran músicos. Pues hablamos mucho de los pósters en papel neón, de las fotocopias, de cómo se hacían los collages. Entonces, cuando empezamos a hablar de cómo hacer el libro, quisimos rescatar esta noción de la fotocopia, y la risograph fue la máquina perfecta también para hacer el libro. La portada es serigrafía, como un poco también en homenaje a las serigrafías que hacían en esa época. Y entonces pasamos todas las fotos, las trabajamos para poderlas imprimir en la risograph. Y la idea de no encuadernar el libro tiene que ver con este deseo de que cada página es un póster. Cada página tiene, y también se puede armar de muchas formas. La edición, digamos que aunque presentamos una edición, la idea también es que la gente, conforme lo vaya abriendo y armando, vaya moviendo estas imágenes y se vaya armando otra noción de tiempo, otra noción de movimiento. Eh, este es un ejemplo de cómo hay dibujos también en el libro, eh, y como pueden ver, la risógrafo se presta muy bien a la línea, es muy amable en ese sentido. Y, por ejemplo, lo último que pasó con el libro, que es como esto que nos gusta mucho, que los libros se transforman, o sea, que desde el diseño aparece la posibilidad de la transformación, es que el libro se expuso, lo desarmaron completamente y se expuso en el Museo del Chopo, junto a las fotos del proyecto. Y, por ejemplo, Rubén siempre dice que cuando veo las fotos en este soporte me hacen todavía más, tienen más sentido para mí, porque ese es el espíritu, digamos, de la época. Entonces, el hecho de que se pueda desarmar pareciera como algo como más, una curiosidad, pero en realidad tiene que ver con cómo circulaban las imágenes en esa época, y que cada imagen es también una experiencia que no necesariamente necesita de las otras digamos, para existir. Entonces, esa fue nuestra forma de pensar en estos libros. Eh, y me gustaría cerrar, no sé cómo voy de tiempo, si me queda, cuánto me queda. Sí, estamos bien todavía. Perfecto. A ver esto. Perdón, ahí está. Bueno, entonces quería como cerrar con estas ideas, y también hacer preguntas sobre cómo podemos reimaginar los libros, es decir, un objeto que es
tan tradicional que pareciera que no hay mucho, que digamos que no hay mucho que pensar en términos del objeto. Claro que hay mucho que pensar y mucha gente lo ha hecho todo, o sea, lo hacen diseñadores, artistas todo el tiempo, pero en términos, por ejemplo, de cómo transmitir al público que este es un objeto que puede transformarse todo el tiempo. Entonces, la escritura, por ejemplo, sí se puede pensar en la escritura y cuando la escritura también visual, que como algo que ocurre durante todo el proceso, es decir, un libro no se termina cuando aquí está la idea y alguien tiene que ponerla en la página, sino que ocurre desde el principio hasta que el libro se distribuye. ¿Y por qué? Porque entonces se puede pensar en la distribución de una manera muy distinta. Si el libro es sobre, por ejemplo, en el caso de Redacted, si el libro es sobre los documentos testados, nuestra distribución ocurre en espacios de periodistas, el público general, pero por ejemplo hay una guía que ayuda a periodistas o a gente que esté interesada en solicitar documentos y que quiere hacer un poco de activismo, cómo se le hace ahí. Entonces, si se piensa en la escritura como ese largo proceso, también se pueden tener ideas sobre cómo distribuirlo. Que igual ocurre, pero es bueno, creo, ponerlo desde el principio. El diseño, por supuesto, no está separado del texto, y esto siempre es como un poco más difícil porque uno necesita colaborar de formas distintas, y entonces, por ejemplo, hay en términos, por ejemplo, de escritores, hay escritores que dicen, bueno, pues yo no sé nada, no tengo nada de imaginación visual, pero tengo mucha imaginación, digamos, literaria o de otro tipo, y entonces ahí es también como un poco tratar de borrar esas divisiones y decir, bueno, pensemos más de manera colaborativa cómo hacer y siempre empujar ese límite entre el texto, lo que ya está fijo y lo que hay que crear. Eh, Igualmente con la edición no es solamente cuidar o pensar en la dirección de un libro, sino como crear otro libro. Al final, eso también es muy rico cuando de un proyecto que pareciera tener límites muy claros y algo, ya por ejemplo un diseño, de repente sale otro libro. Creo que eso es muy rico. Y algo muy importante es la distribución, encontrar nuevos canales, porque es cierto que en la industria como de libro y está muy competida dependiendo de dónde se piensan distribuir los libros, de cuántos ejemplares. Las ferias son muy importantes, pero siempre se puede encontrar una forma de colocar el libro que responda también al contenido del libro. Por ejemplo, Border Looping hemos hecho una labor de contactar a varias universidades para que el libro se lea en varias clases. Entonces nos gusta mucho eso porque no imprimimos tantos ejemplares, entonces sabemos que nuestros lectores van a ser estudiantes de universidad que están lidiando con temas de traducción, temas de la frontera. Entonces, un poco por ahí nos saltamos el tema de ir a las librerías y nos vamos directamente a contactar a los lectores que queremos. Y claro, vender los libros en línea es lo que nos ayuda muchísimo, porque nadie nos está quitando parte del precio del libro, que a veces es muy oneroso para editoriales muy, muy pequeñas. Entonces, eso es algo que, bueno, siempre se tiene que negociar. Y vamos a empezar a vender los libros en San Diego, en 2 librerías, y queremos empezar a venderlos en Tijuana también. Y la única librería en la que vendemos ahorita es una librería de libros de artistas que está en Nueva York, y lo hacemos ahí porque digamos que ahí se concentran todos los libros que se producen, incluso de México. Hay muchísimos libros de México en Printed Matter, entonces nos parece importante estar ahí, pero queremos todavía desarrollar más la distribución regional, que no solamente sea en línea, sino
movernos más hacia espacios más pequeños.